2024, abril 4, jueves de la octava de Pascua. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Después de que todo apuntaba a que Jesús había resucitado, se disiparon todas las dudas. Jesús no solo se había presentado a los de Emaús allá en su aldea, ahora se presentaba otra vez, pero en Jerusalén, y ahora sí, a todos los discípulos. A partir de ese momento ya no hubo dudas. Jesús había resucitado y ese testimonio es el que nos comparten ellos. ¿Qué tanto podemos confiar en este testimonio? Bueno, pues hay varias razones, entre otras el hecho de que ellos no esperaban esto. Es decir, había muchas dudas, lo que descarta la posibilidad de que ellos se lo hubiesen inventado. Otra, que no fue uno ni dos, sino que hubo muchísimos testigos y muchísimas apariciones. Estuvo Jesús con ellos, ya resucitado, por 40 días, lo que nos indica que la cosa no fue una coincidencia o una alucinación. Y por último, el hecho de que la mayoría de ellos murieron por dar testimonio de que Jesús había resucitado. Es poco probable que tantas personas murieran a causa de esto si hubiese sido un mito. Así que todo indica que sí, que esta es una evidencia más que apunta a afirmar que Jesús resucitó. Ahora bien, que hay diferencia en los relatos no niega los hechos que en el fondo se están afirmando. Que si fue una persona, que si fueron dos, que si fue María Magdalena, que si fueron las dos mujeres, que si fue María Salomé, la que quieras. Aunque hay coincidencias, Marcos habla de dos discípulos que iban a una aldea. Lucas menciona que eran los de Emaús. Son detalles que coinciden y detalles que son diferentes unos de otros, entre un evangelista y otro. Pero ninguno de ellos deja de afirmar en el fondo lo más importante: que hay un sepulcro vacío y que Jesús se les apareció resucitado y los instruyó. En otras palabras, que había resucitado, no hay duda de eso. Pero estos encuentros con Jesús nos dan la oportunidad no solo de afirmar que Jesús resucitó, sino todo lo que gira alrededor de la resurrección. Porque una cosa es afirmar que Jesús resucitó y otra muy distinta es describir lo que significa la resurrección. ¿Qué es resucitar? ¿En qué consiste? Porque una cosa es volver a la vida y otra muy distinta es resucitar, porque el volver a la vida es uno de los muchísimos aspectos de la resurrección. Jesús comienza a darnos aquí algunos rasgos. El primero que aparece es que Jesús se aparece en medio de ellos. Aparecerse no es una forma de truco mágico. Los trucos mágicos son eso, trucos, ilusiones ópticas. Pero todos sabemos que los magos no hacen esas cosas en la realidad, sino que nos engañan para que creamos eso. Aquí no hay engaño. Jesús verdaderamente se les aparece, cosa que ya nos va diciendo algo de la resurrección. Hay aquí un fenómeno que desafía las leyes del tiempo y del espacio.
Para poder aparecerse en un lugar, primero, tienes que hacerte visible y materializarte en un lugar. Segundo, tiene que ser en un tiempo específico. Pero el detalle de poder hacerlo es que lo controlas, de modo que el tiempo y el espacio te están sometidos. Pensemos las posibilidades y la plasticidad que presenta esta libertad y este manejo del mundo físico, del mundo temporal. Ahora bien, Jesús aquí demuestra que no es un fantasma, porque entonces la resurrección sucede verdaderamente en el ámbito físico. Una persona retoma su cuerpo, pero el cuerpo ya no es natural, sino sobrenatural, porque expresa capacidades que someten las leyes naturales y las leyes físicas. Aunque es físico, Jesús pide que lo toquen y aclara que no es un fantasma. Come delante de ellos y lo declara abierta y claramente. No soy un fantasma, pues tengo huesos y carne. Después de que Jesús hace estas aclaraciones y las comprueba con hechos, como comer un trozo de pescado, les dice lo siguiente: cuando estaba con ustedes. Ah, caray. Ahora sí ya no entendí. ¿No quedamos que Él está en medio de ellos y lo demuestra físicamente? Sí lo demuestra, y sin embargo ya no está con ellos del mismo modo en el que estaba antes, o del mismo modo que pudiéramos entender como natural. Se puede decir que ahora Jesús no solamente está en un lugar, al resucitar vuelve a expresar su naturaleza divina y por lo tanto no está en un lugar específico y al mismo tiempo está en todos los lugares porque es Dios. Está, pero no del mismo modo natural. Ahora bien, uno podría pensar esto acerca de Jesús y cerrar simplísticamente la idea. Bueno, Jesús es Dios. No es la primera vez que hace cosas inexplicables. Y obvio, porque tiene el poder de Dios. Pero ¿de qué serviría estos fenómenos mostrados aquí? ¿Solamente para volver a afirmar que Cristo es Dios? ¿O porque en la resurrección hay otro mensaje? Bueno, pues resulta que Jesús prometió que resucitaríamos también junto con Él. Es decir, que también resucitaremos. No es cosa tampoco fuera del alcance de Dios otorgarnos las mismas prerrogativas de un resucitado, que no necesariamente son exclusivamente divinas, o por lo menos no exclusivas de Él como resucitado. En otras palabras, estas cosas que Jesús hace no son porque sea Dios, sino porque es un resucitado. Piensa tú en las posibilidades de actuar sobre el tiempo y el espacio. Después de todo, el tiempo y el espacio son creaciones de Dios, y a nosotros nos hizo reyes de la creación. La medida no es el tiempo ni el espacio. La medida eres tú, soy yo. Y al mismo tiempo somos el contenedor antes que el contenido de este mundo.